¿Qué tal? Bienvenido. Adelante. Buenas tardes, buenos días. Cuando sea, vamos a estar terminando el foco puesto en el campo natural. INEA Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. El tema de hoy es el nuevo paradigma de los mejoramientos forrajeros. Soy Rafael Reina, investigador del programa de pasturas y forrajes de INEA con base en INEA Tacuarembó, y trabajo específicamente en la disciplina de mejoramiento genético de plantas forrajeras. Aquí se habla, por ejemplo, de siembras sin cobertura. Esta tecnología es una variante de lo que es el campo natural, que lo que busca es conservar el recurso campo natural, pero potenciarlo. Entonces, mediante la siembra o el agregado de estas especies, buscamos que jueguen un rol clave. Lo que estamos buscando en el fondo es aumentar la cantidad del forraje producido en términos generales y la calidad de ese forraje producido. Cambiamos la estacionalidad un poquito del campo natural, o aumentamos la proteína en ciertos momentos dados y buscando conservar el recurso, no que esta especie que introducimos sea el principal componente, sino que sea un componente más de la nueva base forrajera. Esto es como un camino intermedio entre mantener el campo natural tal cual está y hacer o deshacernos directamente del campo natural haciendo una pradera o un verdeo. Las especies que se han introducido históricamente en el campo natural en esta tecnología han sido mayoritariamente leguminosas. Las leguminosas son un componente muy menor en nuestros tapices naturales. Nuestros campos naturales están ampliamente dominados por gramíneas, y dentro de las gramíneas más bien de ciclo C4, gramíneas perennes estivales. Entonces tenemos una producción mayormente volcada hacia la primavera-verano. El verano puede ser tan bueno dependiendo de cuántas lluvias haya en ese periodo. Es la estación con más variación en el año, puede ser desde muy alta a muy baja, dependiendo de las lluvias que tengamos en ese verano. Y las leguminosas que se introducen en general tienden a mejorar la producción invernal y mejorar la dieta en general. A todo esto, ¿cuáles son los resultados de la investigación? Todos estos años se continuó trabajando en potenciar algunas de las especies, y dentro de especies algunos de esos atributos que se habían identificado como muy positivos para hacer perdurar la tecnología y para que esos mejoramientos de campo no solo sean persistentes, sino que sean persistentes de una forma productiva, digamos, porque tampoco buscamos la persistencia simplemente por la presencia de la planta en el ecosistema o en el campo natural, sino que además esté presente y produzca. Entonces, en algunos de los tipos o modelos exitosos de planta fue donde hicimos trabajo más de mejoramiento genético para obtener variedades nuevas que potencialicen esos atributos. Y hay dos ejemplos claros que son, por un lado, los lotus anuales, donde se trabajó en una especie nueva que de alguna forma existía, ya estaba naturalizada en el país, pero lo que se hizo fue seleccionar materiales muy productivos. Estoy hablando de Lotus angustissimus, Inia basaltos, la variedad que potencializa eso, la producción de semilla anual, la muy buena resiembra y todos los años reclutamiento de plantas nuevas desde el banco de semilla. Entonces se logran mejoramientos muy exitosos y sobre todo en suelos muy superficiales, que siempre fueron un poquito los suelos donde estas tecnologías no encontraban una especie que funcionara del todo bien. El otro modelo que tenemos de especies que han sido exitosas han sido los Lotus rizomatosos o Lotus pedunculatus. El modelo tradicional es el Lotus macu, que es una especie muy adaptada a ambientes con mal drenaje, o sea, donde hay excesiva humedad, ambientes que pueden ser de suelos bajos. Y en ese tipo de modelo también trabajamos desde el mejoramiento para generar nuevas variedades que mejoren las características que mostraba la especie pedunculatus, que ha sido muy exitosa, fomentando la producción de semilla, de esos materiales, fomentando también la competencia con el campo natural, fomentándola en el sentido de lograr un mejor equilibrio, especies que compitan mejor con el campo natural para lograr un mejor equilibrio. ¿Qué es lo que se está haciendo? Actualmente trabajamos en Lotus, en
4 especies de lotus distintos, algunas perfilándolos y trabajándolos exclusivamente para mejoramientos de campo y otros para lo que son más tecnologías de siembras convencionales, de praderas. Y en alfalfa es otra especie que estamos con trabajos fuertes, es buscando potencializar también la calidad del forraje y la persistencia, incluso ampliarle un poco los horizontes donde hoy usamos alfalfa. También hay advertencias. En esto hay que ser cuidadoso porque podemos fácilmente, cuando introducimos una especie exótica y esa especie va acompañada de ciertas medidas de manejo nuestras que la van a potencializar, es un equilibrio muy difícil el mantenerse en no exacerbar demasiado la presencia de la leguminosa y terminar en un monocultivo de leguminosa prácticamente. Que eso además genera otro montón de disturbios en el sistema y hemos visto ejemplos, son conocidos ejemplos de que quizás con intervenciones muy fuertes en algunos años se termina perdiendo el recurso campo natural o termina perdiendo muchas especies y quedando en un campo natural no mejor del que partimos. Y esta tecnología justamente se llama mejoramiento de campo, queremos mejorar lo que tenemos, no sustituirlo. Entonces, de la mano de todo este empuje que hay nuevo sobre conservar el recurso campo natural y entenderlo mejor, desde estas tecnologías de mejoramientos de campo hemos cambiado algunas formas de trabajo que veníamos aplicando, algunas tecnologías asociadas que veníamos aplicando anteriormente. Un ejemplo bien clarito es la fertilización fosfatada. Todas estas leguminosas van acompañadas de fertilización con fósforo. Entonces el manejar ese nivel de fósforo de una forma fina nos implica ir regulando la cantidad de leguminosa que vamos teniendo presente en el tapiz. Y eso lo sabemos y lo podemos hacer si sabemos cuánto fósforo hay en el suelo mediante el análisis del suelo y en base a eso tomar decisiones de fertilizaciones. Lo otro es el manejo del pastoreo, de cuánto dejamos acumular de leguminosa, si hacemos cierres para que esto semille o no. Tradicionalmente se hacían a veces algunos cierres muy prolongados en la primavera, buscando que la leguminosa semillara bien, produciera buena cantidad de semillas para formar ese banco de semillas y tener como esa reserva en el banco para el año que viene. Bueno, hemos identificado que con algunas especies incluso no necesitamos hacer estos cierres prolongados. Las especies tienen la capacidad de semillar bajo el diente del animal y de esa forma armar un suficiente banco de semillas para venir todos los años, porque lo que provocaba ese acumulado de forraje excesivo en la primavera era un detrimento del campo natural. Entrábamos al verano con un campo natural debilitado por el exceso en competencia en luz, en recursos, y eso en general empezaba a dejar huecos para que entren otras especies no deseadas y terminábamos en algo. El manejo de pastoreo, el manejo de la fertilización fosfatada, ese tipo de recursos, o el manejo incluso del tipo de pastoreo, si es vacuno o ovino en algunos momentos, son los que nos permiten mantener ese equilibrio o intentar llevar ese equilibrio entre el campo natural y la especie exótica en un nivel donde nosotros deseamos y estamos buscando conservar ese recurso campo natural. Para el final va una conexión con otro de los episodios de este podcast, de INIA Podcast, lo que tiene que ver con recomendaciones en el manejo por ambiente. Esto es muy, muy importante y se ha venido hablando mucho en las charlas anteriores, que el campo natural no es una cosa homogénea, sino que hay que identificar esos ambientes, esas comunidades distintas, para que la decisión de qué especie introducir en estas tecnologías de mejoramiento de campo sea la adecuada para cada uno de esos ambientes, porque no todas funcionan en todos los ambientes. Y esa es una decisión que debe ser la primera que debemos tomar al momento de pensar en esta tecnología. Es la especie correcta en el ambiente correcto, a introducirla en esa comunidad vegetal, en ese ambiente de campo natural, que no es todo igual, que hay muchísimas diferencias y tenemos que primero identificar esas diferencias. INIA Podcast. Más información en www.inia.uy. Gracias como siempre por prestarnos el oído, por la atención, también por recomendar este podcast que viene creciendo y viene aumentando las escuchas. Muy importante estar también conectados con las redes sociales de INIA, en Twitter, y también escribir por mail a inia@inia.org.uy. Hasta la próxima.